En esta primera lección vamos a ver los siguientes temas. Conceptos de base de datos. Vamos a definir lo que es una base de datos, un DBMS. Hablaremos de los objetivos de un sistema de base de datos. Definiremos también instancias, esquemas, DML y DDL. Iniciamos entonces definiendo lo que es una base de datos. Podemos encontrar múltiples o cantidad de definiciones de base de datos en diferentes libros. Yo tengo una definición para este tema. Considero que una base de datos es un conjunto de datos almacenados de forma no redundante que facilita el acceso y recuperación de la información, aparte de garantizar seguridad. En cuanto a los sistemas de gestión de base de datos o DBMS, tenemos que son un conjunto de programas que se encargan de gestionar una base de datos. Incluso permiten la creación de la base de datos y luego sí podemos a través de ellos hacer toda la gestión de la misma. Los objetivos de un sistema de base de datos son varios, pero yo mencionaré los más importantes o los que considero más importantes. El primero de ellos es evitar la redundancia de datos. ¿A qué se refiere la redundancia? Notemos esta tabla que podría ser la tabla de unos empleados. Entonces, tenemos por aquí el número de identificación. Nótese que aquí está María 2 veces y note que se repite porque aquí hizo 8 horas el día 25 y aquí hizo 5 horas de trabajo el día 26. Y si hiciera muchas más horas durante todos los días de un mes, pues vamos a tener a María repetida varias veces en esta tabla, que se repiten datos importantes de este empleado. Eso se llama redundancia. ¿Qué hacemos para evitar esto? Bueno, una solución es crearnos un par de tablas. Esta tabla sería la tabla principal, la tabla que guarda los datos básicos o más ligados al empleado, como son su documento de identificación, su nombre, y en este caso he colocado un ID que ya les voy a indicar para qué es. Podría guardar también aquí la dirección, teléfonos, que pues no necesito que se me repitan. Ahora, ¿qué hacemos cada vez que realice horas de trabajo? Pues simplemente lo vamos colocando en esta tabla y para eso es el ID. Mire que aquí tenemos 2, aquí en esta parte, y fíjese que cada vez que María realiza horas de trabajo, simplemente colocamos el ID de este lado y aquí podríamos colocar todas las horas que realice, digamos, durante un mes, durante un año, durante un periodo determinado, sin tener que repetir el documento de identificación, el nombre y cualquier otro dato muy ligado al empleado como tal. Entonces aquí estaríamos evitando la redundancia. Otro de los objetivos, la disponibilidad de los datos. Al estar almacenados en una base de datos, podríamos tener acceso no solamente desde una oficina local, donde esté el servidor, donde esté la base de datos. Podríamos tener incluso personas que están ubicadas en oficinas en diferentes partes del mundo, conectadas a esta base de datos y podrían tener disponibilidad a ella. Lógicamente, para que tengan disponibilidad, debe haber un esquema de seguridad bien definido que indique quién a qué tiene derecho a acceder y qué puede hacer con esa información, si solamente consultarla, modificarla, insertar registros nuevos. Son permisos que se deben dar, pero habría una disponibilidad que un DBA o administrador de base de datos indicaría hasta qué punto es esa disponibilidad. Otro de los objetivos de una base de datos es garantizar independencia entre programas y datos. Yo podría tener programas escritos en diferentes lenguajes de programación, C#, Java, cualquier lenguaje, Python, cualquier lenguaje de programación. Y eso no quiere decir que yo tengo que cambiar cada vez mi estructura de base de datos porque se van a conectar desde una aplicación en determinado lenguaje. No, desde cualquier lenguaje se puede conectar, incluso con diferentes sistemas operativos o con diferentes equipos de cómputo. Podríamos estar hablando de computadoras, incluso de dispositivos móviles. Entonces, a eso pues le llamamos la independencia entre programas y datos. Otra de los objetivos es garantizar la integridad referencial. He mostrado esta tabla con la figura, digamos, de un padre y acá esta otra con la
figura de unos hijos, porque esta integridad referencial tiene que ver mucho con esto. Si tenemos un registro principal acá, padre, por ejemplo, el que vimos del empleado, y acá tenemos unos registros hijos, digamos, por cada hora que van haciendo, cada grupo de horas que van haciendo cada día, vamos registrando acá. Tú no podrías insertar un registro en esta tabla si no existe un padre de antemano en esta tabla, porque ¿a quién le corresponde entonces? Ahí estaríamos perdiendo integridad referencial. Y esto es lo que garantiza un DBMS, un sistema de gestión de base de datos. Lo otro es si vas a eliminar unos registros, uno o más registros de esta tabla, pues tendrías que tener en cuenta que primero, pues si vamos a borrar, digamos, al registro padre, es más bien lo que quiero explicarles. Si lo vas a hacer de esta manera, primero tienes que borrar los hijos y luego si el padre, porque no puedes borrar este registro padre y dejar estos registros hijos, porque quedaría aquí algo, una información como huérfana. Entonces, es bien importante esto de garantizar la integridad referencial, y eso pues lo garantizan los sistemas de gestión de base de datos. Tenemos un último objetivo y es la seguridad de los datos. Si se trata de un motor de base de datos robusto, serio, pues vamos a tener un esquema de seguridad que podemos definir. De esta manera, los usuarios podrán acceder, como decía hace un momento, a la información que requieran, y hay que indicar si es para modificar esa información o solamente para consultarla, o si puede insertar información. Esta parte es bien interesante y lo debe garantizar todo sistema de gestión de base de datos serio. Tenemos por acá un tema que quiero aclarar primero, y es lo que son las instancias y los esquemas. Hablaré de las instancias. Cuando hablo de instancias en base de datos, no me estoy refiriendo a instancias de programación orientada a objetos, y esto pues lo aclaro porque tiende a haber confusión. Es una cosa diferente las instancias cuando estamos hablando de programación orientada a objetos a cuando nos referimos a bases de datos. Instancias se refieren en base de datos a los datos que están almacenados en la base de datos en un instante del tiempo. Por ejemplo, notamos que aquí hay unas placas de vehículos, unos modelos, unos colores, y por acá están los nombres de algunos empleados. Digamos que esto es de empleados. En este caso, entonces, estamos hablando de todo este conjunto de datos. Si hubiesen más tablas, pues de las otras también. A eso nos referimos con instancia. Como verás, las instancias pueden estar cambiando con el tiempo, porque podríamos tener en estos momentos una cantidad de registros en esta tabla y podrían borrarse porque se requieren borrar ciertos registros, o se adicionan nuevos o se modifican. Así que la instancia tiende a ser cambiante. Son los datos que están almacenados, en este caso, en tablas. El esquema se refiere a la estructura donde se almacenan los datos. Imagínalo como un recipiente. Y en este caso, pues tienden a ser menos cambiantes, porque una vez define uno la estructura, las tablas, las relaciones, los índices, ya simplemente lo que hay es que comenzar a hacerle gestión a los datos. Insertas, actualizas, borras, consultas. Consultar, pues aclaramos que no borra nada, solo consulta. Sería entonces cuando insertamos, cuando modificamos o cuando borramos. Pero estas estructuras, después de definidas, rara vez cambian. No quiero decir que no vayan a cambiar, puede que necesite crear una tabla nueva, agregar un campo nuevo, pero se mantienen más estáticas que las instancias. Las instancias sí son cambiantes. Bien, DML se refiere al lenguaje de manipulación de datos. ¿Qué hace este lenguaje? Este lenguaje actúa sobre las instancias, es decir, te permite consultar el caso de la orden select o la cláusula select, te permite insertar datos, actualizar, borrar y otras más sobre los datos. Entonces, fíjate que aquí no estoy tocando para nada la estructura, eso es lo que hace DML, sino los datos, la información, y estaría actuando sobre las instancias. Mientras que DDL, lenguaje de definición de datos, es un lenguaje para crear tablas, borrar tablas, agregar un campo nuevo, quitar un campo de una tabla, crear índices y demás. En este caso, yo estaría actuando sobre el esquema, no sobre la instancia.
Esa es entonces la diferencia entre estos dos lenguajes. Todo motor de base de datos lo tiene.